de Rusia y Ucrania pinta mal o tú crees que es como el último pataleo antes de la paz negociada? Sí, es una muerte anunciada, eso está claro. Pero va a haber paz negociada. Sí, la va a haber, la va a haber, porque Trump lo quiere. Pero con una cesión territorial importante. Con una cesión territorial y se va a abrir ahí un melón importantísimo de cara al futuro de todo el planeta. Bueno, lo vamos a contar y vamos a hablar de las consecuencias y sobre todo qué futuro y el papel que va a jugar Trump en esa solución negociada. Me acompaña Juanjo Rubio. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, acabas de llegar de Sudáfrica. Sí. Cuéntame cómo está el país y cómo se ve España desde allí. A ver, es un país un tanto desvertebrado, ¿no? Hay una población, sigue habiendo una población mayoritaria racialmente blanca, ¿no? Que es la que un poco está tirando del país, y luego hay una población pues de color que sigue en una situación depresiva. Estuve paseando por Soweto y la verdad es que se ven unas carencias fundamentales, y desde el momento en que no haya una cierta transición económica de cierta envergadura y sobre todo mecanismos de redistribución de renta y riqueza, es un país que va en precario. Yo vi, por ejemplo, Johannesburgo, que me parecía una ciudad un poco decadente, ¿no? Porque ¿Inseguro? Seguro no, sin la inseguridad. Están peleando seriamente por conseguir la seguridad, pero a nosotros nos aconsejaban que a partir de las 7 de la tarde tuviésemos cuidado si salíamos y mejor permanecer en el hotel trabajando lo que fuese. Bueno, me acompaña José Luis Fernández Santillana. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú qué tal vas? Bien, aguantando un poquito el atasco, pero llegando. Bueno, es lo que toca. Oye, tú has llegado aquí a España y te has encontrado el circo. Me encontré un Carajal aquí. El circo. Has dicho, madre mía, lo que me he perdido. Aquí este mercadeo, este trapicheo, y yo fuera. Oye, quiero que escuchéis a Pedro Sánchez y también a María Jesús Montero hablar sobre ese paquete fiscal, que a ver si hoy, ya no sé si va la tercera, la cuarta, la quinta vez que se han reunido, y a ver si consiguen con el mercadeo contentar a todos. Vamos a escuchar a Sánchez y a Montero. Y evidentemente, pues hasta el jueves tenemos muchas horas por delante para poder llegar a acuerdos con las formaciones parlamentarias y sacar adelante una reforma fiscal que creo que es muy necesaria para seguir fortaleciendo nuestro estado del bienestar. Sabéis perfectamente que hasta el jueves no se hace la votación final y por tanto hasta ese momento estamos trabajando. A ver, el que más sabe aquí de impuestos, ¿qué va a pasar mañana jueves? Bueno, de entrada a mí hablar de reforma fiscal con esto me parece una burla. Un trapicheo fiscal. Bueno, es eso, es un chalaneo fiscal para conseguir una serie de, compensaciones de carácter político. Porque, vamos a ver, chalaneo, me gusta. Chalaneo es un término no castizo para explicar este tipo de comportamientos. A ver, lo que no se puede hacer es intentar, desde una perspectiva integral y estructural, incorporar una serie de modificaciones de naturaleza fiscal que incluso desde el punto de vista económico se contradicen, se contraponen. Yo entiendo que hay que presentar algo ante la Unión Europea para conseguir que ese tramo de los fondos Next Generation se descongelen, pero es muy difícil justificar este tipo de acciones y sobre todo el apoyo de tirios y de troyanos, porque una reforma fiscal tiene que tener una estructura y esa estructura tiene que estar bien desarrollada y tiene que tener un componente también en cierta manera ideológico. Con la amplitud que permita luego algunos ajustes, pero lo que no puedes hacer es contentar a todas las partes en un diseño de una estructura que además no hay que perder de vista que cualquier tipo de decisión de naturaleza fiscal tiene unos costes de bienestar para el conjunto de los ciudadanos y en este caso los costes pueden ser muy importantes. O sea que en definitiva yo creo que es un error estratégico el plantear una reforma tributaria de este calado sin una visión global de lo que es el sistema tributario. Bueno, es que no ha sido una reforma ni una visión global, ha sido, oye, ya que el Pisuerga pasaba hoy por Valladolid, ¿no, José Luis? Pues vamos a ver qué podemos colar para contentar a quien tengamos que contentar. Pero sobre todo también por las fórmulas legislativas que está utilizando este gobierno de manera habitual, que es aprovechar el contarnos que van a hacer una transposición de una directiva europea para meternos lo que no dice la directiva europea. Y a partir de ahí lo hemos visto ya en varias ocasiones. Por tanto, cada vez que se anuncia una cosa de estas hay que mirarlo con lupa. Digo, más allá de que me parece que en este país hace falta una reforma fiscal en profundidad, que debería ser objeto de un consenso y una cosa estable, y que mirase realmente hacia las personas y no simplemente al afán recaudatorio, porque el tema de fondo es si usted recauda más, ¿para qué? ¿No? Que esto me parece ya que es esto es clave, navideño, ¿no?
Bueno, pero esto es así, ¿no? Pero es que yo estoy con José Luis en el sentido de que, vamos a ver, si necesitamos una serie de recursos adicionales, por las razones que sean, no voy a entrar en ellos, lo que hay que hacer es establecer unos criterios racionales y razonables, consensuados, y además dentro de lo que sería una política de Estado de reparto de esos costes entre todos y cada uno de los ciudadanos. Claro, y sobre todo porque yo creo que lo que tiene que hacer, es decir, la recaudación luego tiene que tener un efecto que es la redistribución, y eso tiene que ver con un hecho que tiene que ver con las necesidades reales y no con la aritmética parlamentaria, digo, de sumar votos para conseguir el trámite. Es decir, que esto es lo realmente, es decir, aquí hay una progresión de la aritmética, no se trata de cuadrar números en función de las necesidades de ingresos y cuadrar con los gastos, que estos se van disparando, sino simplemente decir, ¿cómo sumo 176? Y esto es la cuestión de fondo. Hombre, y luego el que hace la ley es hacer las trampas. Es decir, el tema de las eléctricas, con el cual se está pedaleando, lo que están diciendo es, vamos a mantener de manera permanente o no. O sea, ahora mismo lo que se va a hacer es, lo que se ha aprobado es una prórroga, cuando sistemáticamente a la vez te dicen que si hay una reinversión aquí en España, eso se va a deducir del impuesto, con lo cual está diciendo comido por servido. O sea, una cosa y su contraria, digo, básicamente, ¿no? El tema de los bancos, oiga, queda muy bonito políticamente, pero el tema es quién lo va a pagar. Desde luego el accionista no, lo vamos a pagar los curritos que tenemos ahí, que nos van a crujir cada vez que pidas un recibito o pidas cualquier apunte. Bueno, este es el tema de fondo, es decir, al final, ¿quién paga la fiesta? Y entonces el tema es que no se puede secuestrar al Congreso allí horas y horas en función de llegar a un apaño, porque eso me parece que pone en entredicho la calidad de nuestras instituciones, y eso me parece que es muy grave, ¿no?, desde ese punto de vista. Por tanto, un poquito de seriedad en este tipo de cosas, oiga, y luego es que aquí en el fondo, es decir, este gobierno que se hizo, esa mayoría progresista, que se utiliza ese término para mantener al gobierno, yo me tiene que definir qué quiere decir progresista, porque si progresista es el PNV más Junts, o progresista es Sumar, Podemos, más Esquerra, más Bildu, pues hombre, a mí hay formas de progresismo que no me encajan unas con otras, ¿no? Entonces, no tengo claro que partido que para mí es de las cosas más carcas y reaccionarias de este país, que es el PNV, con todo el cariño del mundo y con todo el respeto a quien lee, hombre, que eso vaya de progresista por la vida, pues me parece un poco complejo, y sobre todo cuando las declaraciones de un personaje de Jun ha dicho, me importa X, por no decir el calificativo que creo que empleó, lo que pueda pasar en España, yo quiero regular cómo se aplica el impuesto en Cataluña. Y por tanto, si el impuesto a la banca se va a aplicar en función de la comunidad autónoma, ya sabemos si eso va a ser un elemento para que la Caixa vuelva, y si de luego el BVA y Iberdrola, que son compañías que radican en el País Vasco, pues van a tener unos privilegios respecto de otras. Pues eso no me parece que sea muy justo, ni muy equitativo, ni muy redistributivo, ni muy progresista. Acabar de abrir todos los melones al mismo tiempo, vamos. Claro, cada uno de los temas que has tratado da para un seminario. La mayoría nunca se fue progresista, fue una mayoría para gobernar y ya está, y que no gobernar el partido más votado, fin de la historia. Esto es todo puro demagogia. Se lo decía Aitor Esteban del PNV al principio, dice, no sé cómo va a poder gobernarse esto si necesita los votos de todo el mundo todo el rato. Y esa es la verdad. Y una cosa que estábamos comentando antes es que, bueno, ya sabíamos que, bueno, según lo que dicen las noticias, el PSOE había pactado con la parte más progresista, José Luis, había pactado mantener el impuesto a las energéticas, y lo mismo con Junts y con PNV, quitarlo. Pues yo no sé cómo se puede hacer soplar y sorber al mismo tiempo, ¿no? Ese ejercicio de equilibrio total. Está todo muy claro. Esto es todo un apaño para gobernar y ya está. Todo lo demás es demagogia. Oye, efecto en el bolsillo de los ciudadanos y efecto en algunos de los actores perjudicados. Estoy pensando en la gran banca, en un BBVA, en un Santander o en un Caixa. Quiero que escuchéis a Gonzalo Cortázar de Caixa, y quiero que escuchéis también a Garamendi desde la COE. No nos parece que sea justificado ni que sea un impuesto que vaya a mejorar el crecimiento, sino que más bien va a ser un impedimento, puesto que es un impuesto al crédito. Respecto al impacto, pues veremos finalmente qué impuesto se aprueba o no. Lo que nosotros hemos asumido a efecto de estos números es un impuesto que tiene una relevancia económica similar a la que ha venido teniendo en los últimos 2 años. Aprovechar que el Pisuerga pasó por Valladolid para intentar colocar un montón de impuestos a la carta, pues nosotros no lo compartimos, además generan inseguridad a las empresas, y bueno, y lo que hemos visto ayer pues todavía genera más inseguridad. No sabemos muy bien qué es lo que va a pasar.
Mirando la banca, ¿esto va a suponer una restricción del crédito, de la financiación a pequeñas y medianas empresas y también al cliente final? ¿Ese va a ser el efecto primero y luego también pues aumento de los costes? Sí, bueno, de hecho ya lo ha dicho José Luis, o sea, realmente el problema que tenemos aquí es que no hay una decisión racional respecto a la estructura de los impuestos en España. Y respecto a este, no tenemos que olvidar que para recaudar un euro hay una serie de costes adicionales, que son desde los costes de eficiencia, pasando por los costes de administración y los costes del ciudadano respecto a la gestión tributaria, que suponen que para recaudar un euro es necesario utilizar 1,42, 1,50 euros. Eso supone una merma de recursos de la economía en su conjunto de forma importante. Por lo tanto, los experimentos con gaseosa. Y luego otro tema importante también, incluso desde el punto de vista de la teoría de la hacienda pública, los impuestos se trasladan. Quiere decirse que tú aplicas a una empresa o a un banco o a un... bueno, tú lo has dicho, y se ¿no? trasladan a los de siempre. Automáticamente hay una repercusión, una traslación impositiva del impuesto al consumidor final, al cliente, al ciudadano, al contribuyente. O sea, la banca no va a asumir esos costes. Y además el efecto expansivo es más restrictivo, porque hay menos cantidad que los bancos pueden prestar y encima a más escala. Pero si está todo inventado. Mirar el juego este famoso del Monopoly que todos hemos jugado alguna vez, ¿no? Es decir, yo quería ser la banca porque nunca perdía. Os dicho de otra manera, la banca siempre gana. Es decir, al final, ¿a quién va a repercutir? Al cliente, sobre todo al cliente de a pie. Es decir, porque el gran cliente, es decir, la gran empresa que negocia con la banca, ya tiene margen para negociar distintas situaciones. Esta es la realidad y las eléctricas va a pasar exactamente igual. Es decir, pero tú fíjate los efectos económicos derivados de la restricción del precio, del incremento en el coste del precio, desde el punto de vista de lo que es la actividad económica en su conjunto. O sea, es que eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero o sea, el impacto económico. Es una inseguridad la que se crea, no solamente para los inversores, sino incluso la restricción del crédito, porque al final te va a salir más caro, más allá que ahora aprovechen la coyuntura que están bajando los tipos y que sea un ámbito favorable a este tipo de situaciones. Pero la realidad es que aquí lo que falta realmente es alguien con dos dedos de frente y diga, por ejemplo, decir, oiga, ¿por qué no facilitamos algo que es renta disponible en los hogares para que se pueda activar el consumo? Y eso pasa sin tocar los impuestos. Oiga, disfrazte usted la tabla. Claro, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, eso llevamos años pidiendo. Claro, pero es una cosa más simple que el mecanismo un chupete, Sí, como dicen por ahí los... Pero es que son cosas que se puede hacer. Hay que mejorar la renta disponible de los hogares. Sí, eso está claro. Y el castigo al ahorro, porque ahí se va a subir el IRPF a las rentas altas de más de 300.000 euros en 2 puntos. Sí. Eso es castigo directo al ahorro. Es castigo directo al ahorro. A mí lo que me preocupa sobre todo es el diferencial que se está generando respecto a otros países de la Unión Europea. Porque aquí estamos, de alguna manera, incrementando los tipos máximos de gravamen sobre el ahorro de forma bastante diferencial respecto a países centrales de la Unión Europea. Y en un territorio donde existe libertad de capitales, eso es muy preocupante desde el punto de vista de la financiación de una economía, ¿no? Es verdad que no hay mucha gente que vaya a pagar el tramo máximo, pero sí es gente, contribuyentes, que tienen alta capacidad de inversión y alta capacidad de decisión sobre cuestiones fundamentales desde el punto de vista de lo que es la inversión en la creación de empleo. Y hay que tener mucho cuidado en ese sentido para no evitar deslocalizaciones y de creación de puestos de trabajo, no se nos olvide. Y puestos de trabajo. Me voy